Oli, estás en otra tesis que nadie va a leer. Hoy vamos a estudiar el problema de la identidad con dos casos de estudio. Primero, Jacques Lacan y segundo, Frank Ocean. Pero empecemos entonces por el principio. ¿Qué es la identidad? De acuerdo con McAdams en 1995, la identidad es un concepto que permite agrupar como todos los aspectos de una persona, unificarlos. Entonces, sobre ese concepto de identidad se unifica el yo personal y el yo social de una persona. Eso le permite a las personas reafirmarse y les permite también tomar conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y de su relación con los demás. La identidad en realidad no es un concepto nuevo. Ya en la antigüedad, los filósofos griegos hablaban de la identidad y discutían la naturaleza del yo, del alma, del conocimiento. Aunque no usaban propiamente el término identidad, digámoslo así, sus ideas sobre el ser y sobre la esencia fueron los precursores de ese concepto que hoy conocemos como identidad. Entonces, ¿quién es Jacques Lacan? Nuestro primer caso de estudio. Jacques Lacan es un psicoanalista francés, nacido en 1901 y que muere en 1981 a sus 80 años, que se hace muy famoso porque reinterpreta toda la obra de Freud. Sus ideas además son muy revolucionarias porque integra lingüística, filosofía y antropología dentro de su teoría psicoanalítica. También una de sus ideas más interesantes es el concepto del estadio del espejo y en la que Jacques Lacan dice o le otorga un rol súper importante al otro en la construcción de esa identidad. Entonces vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué dice Jacques Lacan sobre la identidad? Durante el desarrollo de ese concepto que llama el estadio del espejo, él explica que el individuo empieza a reconocerse, pero ¿qué es el estadio del espejo? Es un momento a partir de aproximadamente los 3 años en que una persona empieza a verse un espejo, un niño, un bebé, empieza a verse el espejo y empieza a reconocerse en ese espejo y empieza a sentir curiosidad sobre quién es esa persona. Lo interesante es que ese reconocimiento está mediado por la mirada del otro, es decir, el niño empieza a verse al espejo, pero él se autorreconoce en la medida en que la mamá lo reconoce, en la que el papá lo reconoce, en la que los hermanitos lo reconocen, entonces empieza a verse de cierta forma a través de sus ojos. Entonces Lacan dice, la identidad del yo se forma a través de la relación con el otro, es decir, el niño, niña o el bebé va creando quién es a partir de esa mirada que lo rodea. Dice entonces Lacan, la identidad, por tanto, no es un algo fijo, sino que es una construcción que depende del deseo y de la percepción del otro, creando el yo que es en esencia una ilusión o un reflejo de esa mirada externa. Súper interesante, ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué tiene que ver Frank Ocean aquí? Aquí, ¿qué pitos toca Frank Ocean? Frank Ocean, para dar contexto también, es un cantautor estadounidense que nace en el año 1987 en California y que es muy famoso porque mezcla rhythm and blues, soul y hip hop y además tiene letras súper introspectivas y letras muy honestas. Tres de sus álbumes más famosos son el Nostalgia Ultra de 2011, el Channel Orange de 2012 y el Blonde de 2016. La canción que nos trae a esta discusión se llama Songs for Women. Se las voy a dejar acá. When I was younger, I used to wonder, like, if I was singing songs, just to sing the songs. If I was singing, cause that's what the bitches wanted. I couldn't play guitar like Van Halen, had no secret chords like. Entonces, esta canción inicia con la siguiente frase. Cuando yo era joven, solía preguntarme si yo cantaba canciones porque me gustaba cantar canciones o solo por cantar canciones, o si cantaba porque era lo que las bitches querían. Es decir, en este intro o en este primer verso, un Frank Ocean que además es muy joven porque recordemos que es del 2011, su primer álbum, que de forma muy, digamos, como con una reflexión muy profunda y una autocrítica, está diciendo o se está preguntando si su identidad como artista o como cantante emerge solamente porque él le quería gustar a las mujeres. Entonces es probable que él pensara que ni siquiera le gustaba la música, sino es algo que empezó a hacer porque era una buena forma de levantar viejas. Luego en el coro dice, And every time somebody asks me if I sing songs to get at women, I say yeah, they say no fair is cheating. I say shit, oh well, oh well. And every time a nigga asks me if I sing songs to get at women, I say yeah. cada vez que alguien me pregunta si canto canciones para conseguir mujeres, yo digo sí, y ellos dicen, no es justo, estás haciendo trampa.
Aquí hay una relación bien interesante en la que Lacan y Frank Ocean, sin querer queriendo, están hablando del yo como un reflejo del otro. Entonces dice Lacan, el yo se forma en parte a través de la imagen que el otro me devuelve, ¿no? Entonces me reconozco o construyo mi identidad a partir de lo que el otro valida de mí. Y Frank Ocean, con el verso o con la canción, nos muestra que él está ajustando su música y su comportamiento en función de lo que las mujeres esperaban de él o que veían bueno en él. Aquí también hay un problema importante sobre el deseo y el reconocimiento. Entonces Lacan dice, el deseo está ligado al deseo del otro y el deseo de ser reconocido. Es decir, probablemente mucho de lo que deseo ni siquiera emerge de mí de forma auténtica, sino que emerge a partir de qué es lo que el otro desea de mí y porque yo también deseo tanto ser reconocido que quiero que esa persona o encarnar lo que esa persona está deseando. Frank Ocean entonces nos muestra cómo está buscando reconocimiento y aceptación a través de su música, influenciado de nuevo por la forma en la que las mujeres lo perciben, ¿no? Entonces, como les resulta más atractivo a las mujeres, entonces él sigue tocando música por esa razón. Te quiero dejar finalmente con unas preguntas para que alimente o que tengas ahí algunas preguntas para hacerte esta noche. Entendiendo todo lo que vivimos hoy, ¿será que existe un yo de verdad genuino? ¿Emerge un yo genuino de nosotros? ¿O qué tanto de mi yo emerge de una forma auténtica y qué tanto de ello solamente está creado por lo que los demás desean o esperan de mí? ¿No? ¿Qué tanto de mi personalidad solamente responde a eso? ¿Es posible de verdad construir una identidad independiente de la mirada del otro o simplemente estamos tan interconectados que todos somos un poquito el otro y el deseo del otro? ¿Cambia o cambiamos de identidad a medida que cambiamos de los grupos que nos rodeamos? Es decir, soy una persona diferente cuando estoy en mi casa o tengo una identidad diferente cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en otros contextos. En la era de las redes sociales, ¿quién es el otro? ¿No? Si el otro es como una imagen amorfa de un montón de personas que en realidad conocemos pero no conocemos en las redes sociales, entonces, ¿quién es el otro bajo el que estoy intentando satisfacer un deseo? ¿Quién es ese otro? Están en ese contexto también de redes sociales, están nuestras identidades fragmentadas en las redes sociales, es decir, soy una persona o tengo una identidad diferente en Instagram, en LinkedIn, en Reddit, en Twitch, en cada red social que ocupo. Finalmente, te quiero dejar con un punto de vista que me parece muy interesante porque no todo puede ser malo, es decir, no es que sea mala la construcción del yo a partir del otro. Lo que es más interesante de ese concepto de la identidad es que el yo o la identidad es una construcción en constante cambio, es decir, no tiene que ser algo rígido y no tiene que ser algo de lo que seas víctima o tengas que atarte toda la vida. Tienes el derecho a cambiar cuantas veces sean necesarias. Tu identidad no es algo que debe someterte, no es algo que debe dolerte, puedes cambiarla siempre. Y ya, te quiero mucho. Bye.